¿Qué onda, bandita? Nos encontramos aquí en su podcast Conciencia y la neta, pues muy contentos porque, siéndoles sinceros, si es que escucharon nuestros episodios pasados, bueno, esos ya los teníamos algunos pregrabados porque pues Toño no iba a estar un tiempo en México, se fue a estudiar a Estados Unidos un rato, pero pues ya está de vuelta gracias al coronavirus. Sí, según yo me iba a venir nomás de vacaciones durante el Spring Break y pues que nada. Que ya no hay vuelta atrás. Que ya no hay regreso a San Francisco. Y pues ni modo, ¿no? Así son las cosas. Esta pandemia nos está afectando a todos y creo que debemos estar agradecidos de que pues estamos en una situación privilegiada y que pues, podemos quedarnos en nuestra casa teniendo que comer y teniendo nuestra familia o por lo menos mi familia con salud y pues siempre Sí, agradecidos un techito, ¿no? Mínimo, ¿dónde estar? y actitud positiva para lo que se viene, ¿no? Para todos los retos que va a conllevar, los retos económicos, de salud mental y pues todo, ¿no? Lo que va a provocar, lo que está provocando y lo que va a provocar Y está esta canijo, ¿no? pandemia. O sea, nunca habíamos visto algo así. De que Nunca en la literal historia de todo la el mundo. humanidad. O sea, en la historia de la humanidad ha habido diferentes pandemias, mucha mortandad, pero así de que literal todo el mundo paralizado. Toda la humanidad, toda la civilización arrodillada por un bichito que ni siquiera podemos ver, ¿no? Eso nos enseña qué tan vulnerables somos y pues ojalá que nos dé un poquito de conciencia colectiva, cuando menos que en eso nos ayude, ¿no? Sí, pues he visto varias publicaciones que dicen de que ya cálmense ahorita la pandemia ni que fuera curso de verano para aprender un chingo de cosas. O sea, no es como tal, pero pues yo siento que si tienes más tiempo libre, pues obviamente, ¿por qué no Aprovechalo. aprovecho? Y yo he estado intentando aprovecharlo y retomar hábitos que había dejado y por ese lado estoy contento, se podría decir. Por el otro lado, no, los business están bajando, pero pues hay que darle, ¿no? ¿Qué más que enfrentar las cosas? Ni modo que nos pongamos en papel de víctimas y no darle. Hay que Sí, estar en no, no. movimiento, en constante movimiento y buscar el progreso, ¿no? En qué puedes progresar en estos momentos, ¿no? Porque de cierta manera muchos se sienten estancados y que no ven algo positivo, pero Siempre hay una oportunidad en la adversidad. Y eso es lo que nos trae al tema de hoy, que es la creatividad. Un tema muy interesante. Como siempre, intentamos traer temas que a todos nos puedan servir, que no solo sea para un cierto grupo de personas, sino temas que todos los seres humanos pueden potencializar. Pues actualmente yo creo que muchas personas se consideran a sí mismas creativas, otras personas no se consideran a ellas mismas creativas y creo que este es un error porque en principio, desde mi punto de vista, por lo que puedo observar, pues realmente todas las personas tenemos la capacidad de crear. Por lo tanto, todas las personas somos creativas por naturaleza, ¿no? Nomás que hay algunas personas que a lo mejor no se identifican o no ponen en práctica esta cualidad que todos tenemos y pues se estancan, ¿no? En sus propias ideas, en pensar que no son creativas. Sin embargo, pues esta enseñanza bíblica de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, la podemos analizar simbólicamente en el hecho en que no solamente somos criaturas, o sea, no solamente somos organismos vivos que, que fuimos creados, por así decirlo, ya sea por una fuerza superior, por un Dios, por selección natural, por lo que sea, pero estamos aquí vivos, ¿no? Fuimos de alguna manera creados, entre comillas, y nosotros mismos tenemos la capacidad de crear. Somos seres autoconscientes que tenemos esta capacidad de traer a la vida algo tan abstracto como lo es una idea y poderla materializar en el mundo exterior, ya sea en forma de una canción, en forma de poesía, en forma de la creación de un negocio. A lo mejor yo puedo tener la idea de querer poner un restaurante y puedo trabajar en realmente materializar esta idea y pues, después de unos meses poder tener mi restaurante. Y que la creatividad es como todo, o sea, se tiene que practicar. Yo siento que entre más tú te pones a trabajar. intentar o a trabajar en ser creativo, cada vez te van fluyendo más las ideas y haces más rápido estas conexiones de ideas para crear cosas
como lo estábamos diciendo, o sea, la creatividad no siempre es crear algo que no existe, sino la mayoría de las veces es agarras cosas que ya están, las mezclas, le pones tu toque y sacas cosas que se puede decir prototipos mejorados. Y así es como la humanidad, yo siento que es como hemos ido avanzando, ¿no? Le vamos sumando poco a poquito a lo que ya está, le agregamos un pedacito más, y así es como hemos ido avanzando. Sí, que es precisamente esta idea de es precisamente esta idea de Jordan Peterson de la creación de algo nuevo se construye dentro de lo ya construido. O sea, muy raras veces en la naturaleza y en la cultura se construye algo destruyendo la totalidad de eso que está construido para volver a construir. Ujú. O sea, eso puede pasar cuando derrumbas una casa y vuelves a construir un edificio. Sin embargo, esos son los pequeños ejemplos donde se puede romper esta analogía, pero en la cultura y en el proceso creativo casi siempre se trabaja construyendo sobre lo construido. Y ahorita que estás hablando de construcción, o sea, si se ponen a analizarlo desde el asombro, o sea, por ejemplo, un arquitecto, a mí me impresiona, no sé, puede visualizar una casa en su cabeza con cada detalle, cada color, esta barda va a ir así, acá va a ir tal acabado, y al final de cuentas esa casa no existe, o sea, solo existe para él en su cabeza, pero en el momento en el que la materializa, ya es posible que otras personas puedan apreciar eso que solo era una idea, o sea, Sí, está impresionante, y ¿no? eso se asimila total, o se relaciona totalmente con el proceso alquímico, que es literalmente pues, el proceso mediante el cual las ideas se convierten en objetos materiales. Y pues es la esencia de la creatividad. Sí, porque de la alquimia se tiene pensado desde que hay, transformas un material a otro, ¿no? Pero en realidad la esencia se refiere a eso, o sea, materializar literal las ideas. Ajá, exactamente. Porque de cierta manera a veces es difícil poder como con las palabras o con los símbolos o con los objetos querer dar a entender algo que viene desde dentro, desde el ser, ¿no? Desde tu experiencia o desde lo más profundo de tu persona. Sí, por eso la creatividad siempre, la creatividad que está asociada totalmente con el arte, siempre es una forma de expresar lo que llevas dentro. Expresar lo que no puedes expresar en palabras. Normalmente, por eso la poesía tiene este sentido abstracto, ¿no? Tiene este sentido simbólico. Comunicamos ideas a través como de simbolismo, porque la poesía pues no es algo literal. Para que sea algo literal, pues Ujú. escribimos un ensayo para comunicar una idea. Sin embargo, la poesía te está tratando de comunicar una sensación, una experiencia humana que trasciende podértelo explicar con palabras literales, ¿no? Ujú. Que al final de cuentas lo que a mí siempre me gusta mencionar o tomar en cuenta, que yo antes no tomaba en cuenta, es que pues las palabras siempre se quedan cortas para lo que alcanzamos a percibir o sentir, ¿no? Porque uno pensaría, no, pues con las palabras puedes explicar cualquier cosa. Es como quererle preguntar a un deportista de alto rendimiento cómo se sintió el aventarse o el hacer cierta actividad. No es fácil de poder describir con palabras pues, la sensación que ellos llegaron a tener, ¿no? O como habíamos dicho, que te digan, a ver, ¿qué es el amor? O sea, puedes buscar en Google y buscar qué es el amor y te va a salir una definición, pero pues aunque la leas, no te sientes, o sea, no te dices, ah, ya, con esto se explica todo lo que yo sentía. Sí, no va a poder describir la totalidad de la experiencia. Sí, las palabras solo es como un código súper básico para podernos comunicar entre nosotros, que al final de cuentas no alcanza a comprender todo lo que Sí, es. entonces el arte y la creatividad es todo eso, es el medio en el que expresamos lo inafable, ¿no? Lo que no se puede explicar con palabras, nuestra experiencia, lo que nos trasciende. Entonces, pues es una expresión que viene desde la profundidad de nuestra conciencia o de nuestra alma, ¿no? Dependiendo Y, de y la algo palabra que que, quieras utilizar. y algo que me gusta a mí mucho es también cómo de una misma cosa, dependiendo lo que traiga cada persona en su cabeza y todas las experiencias que haya vivido, es la manera en que puede percibir o crear. No sé, poner a dos fotógrafos frente a una puesta de sol o frente a algo y les dices, a ver, tomen fotos.
al final de cuentas no van a salir con los mismos resultados y eso que tienen las mismas cosas, tienen las mismas herramientas, pero lo que cambia es cómo ellos perciben el mundo y es lo que te van a dar como el ejemplo que dabas, ¿no? Del cuadro. Sí, de cómo en realidad el grito, muchos pensaron que era una pintura que quería el artista de cierta manera expresar algo como psicótico o paranoico, pero algo que se descubrió fue que en realidad estaba él asombrado de la puesta de sol que estaba viendo. Sí, y aquí es donde pues, yo puedo relacionar esta idea del asombro y cómo las personas lo pueden llegar a- a- a percibir o interpretar de una manera negativa, porque pues el asombro realmente tiene esta polaridad, ¿no? Porque el asombro de alguna manera te destruye tu conocimiento, destruye tus patrones de pensamiento. Entonces es una experiencia que trasciende todo esto. Entonces o sea, puedes llegar a ser una experiencia aterradora o una experiencia enriquecedora. Sí, Entonces, como que siento que esta es una gran pieza de arte porque logra expresar esta dualidad en forma No, y a de mí, una pintura para que se pueda expresar, digo, para que se pueda interpretar de ambos puntos de vista. y esto lo No sé si me expliqué. y esto lo Le di un relaciono poquito de vueltas. totalmente con las enseñanzas del budismo que hablan de cómo vivimos en el mundo de las percepciones, ¿no? De cómo sobre lo que estaba hablando Osmar, cómo cada artista o cada persona, de cierta manera, va a interpretar lo que está pasando y crear su percepción, ¿no? Cómo cada quien puede, de cierta manera, utilizar sus herramientas y crear algo que hasta las mismas personas que lo vean lo pueden percibir de diferentes formas, ¿no? sí. No, y sí se entendía perfectamente lo que dijiste, Toño, porque, por ejemplo, una actividad cotidiana que no causa asombro, pues no causa asombro porque no se sale de tus cabales, ¿no? Es algo que estás acostumbrado a ver, entonces no te mueve el tapete. En cambio, algo que se sale como que prum, te rompe los paradigmas, tu percepción, dices, ah, cabrón, qué pedo, o sea, eso es lo que te hace causar el asombro, Ajá, que tiene prácticamente. esta polaridad. Ujú, Ajá. esta Y polaridad. esto también lo relaciono con lo que habíamos hablado al principio de que pues tienes que estar en constante movimiento y adentrarte a lo desconocido para poder de cierta manera ser creativo, ¿no? Porque pues para poder adentrarte al asombro tienes que salir de lo conocido para poder llegar A estos nuevos flujos de información, ¿no? Que al final de cuentas la creatividad se relaciona con todos los temas que ya hemos estado hablando, al sumergirte en algo que te gusta mucho, porque obviamente, eso sí, para que seas creativo, no va a ser como que vas a poder ser creativo con cualquier actividad que te pongas a hacer así, y menos si no te gusta, ¿no? Si no te gusta, lo único que vas a estar pensando es, "Ah, pinche actividad, ya quiero que se acabe la chingada." Sí. y Pero, más con algo que en realidad no te mueve a salir de tu zona de confort. Sí, de hecho, pues aquí creo que entra perfecto esta idea de Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi es este autor croata que ya lo habíamos mencionado en el de Flow States, ¿no? en el episodio de Flow States. Escribe el libro de Flujo y también escribe otro libro que se llama Creatividad, que habla precisamente de que estos estados de flujo, estos estados de total eh, inmersión en el presente, son ricos en información. O sea, de alguna manera accedemos a un estado alterno de conciencia que nos permite entrar en nuestro inconsciente, nuestro subconsciente y agarrar nuevas ideas que antes no podíamos percibir de alguna manera. Entonces esto genera materia prima hacia la creatividad, ya sea en una actividad, no sé, un pintor que está totalmente sumergido en su actividad, esa, esa misma, esa misma actividad le está dando un feedback para que pueda explotar aún más su creatividad. Y creo que se relaciona totalmente con esta frase célebre de Albert Einstein, que dice que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar
trabajando. Trabajando. O sea, si no estás ahí chingándole, pues no, la creatividad no se va a manifestar Sí, no es en como tu ser, en tu que conciencia. no es como que de la nada va a llegar la musa y va a llegar la creatividad a ti si te sientas a machetearte que de la nada se te van a ocurrir mil ideas. Tienes Sí, que adentrarte a trabajar, a sentarte, bueno, aunque pues decíamos de que aunque te sientes no te van a llegar las ideas, pero No, es pues, sentarte a trabajar. ajá, exacto, a realizar la actividad Ajá. por la cual, o sea, porque la creatividad necesita una actividad, ¿no? La creatividad se manifiesta, o más bien hacemos uso de la creatividad en actividades específicas. Por ejemplo, existe creatividad en los deportes, por ejemplo, los deportes de freestyle o deportes extremos, pues se necesita cierto grado de creatividad para lograr darle tu propio estilo y expresarte a través de tus movimientos, etcétera. o como los pintores, ¿no? La mayoría dicen que no es como que la pintura, o sea, cuando crean una obra maestra no dicen, ay, estaba acostado y de repente se me vino a la mente, la empiezo a pintar. No, sino que empiezan a dar los pincelazos y conforme se van sumergiendo todas las emociones y todo lo que se les viene, solo pues lo dejan ir en la brocha y va saliendo la obra maestra, igual con los músicos, igual pues, con Y todo. al fin de cuentas la práctica hace al maestro. Sí. Eh, Y esto se va como a un ejemplo que ya había dado en el de Flow States, pues que es como por ejemplo cuando estás escribiendo algo de un tema que te gusta, al principio pues no estás tan sumergido y vas medio lento, pero una vez que ya agarraste vuelo, neta las ideas no paran, es como... Y eso se relaciona con cualquier proyecto o idea que siempre queremos como de cierta manera aterrizar, ¿no? O sea, lo difícil no es en sí, ¿cómo se dice? Escribir no es la parte difícil, lo difícil es sentarte a escribir. Sí, que aquí creo que entra perfecto también la idea de Steven ¿cómo se la pido? Spreesfield. Es este autor de este librazo que se llama La guerra del arte. No es el arte de la guerra, Porque es la, también hay uno que se ajá, llama El arte de la guerra. que también es muy bueno, pero no, este es la guerra del arte. Y precisamente en este libro el tema principal es la resistencia a ponerte a trabajar, ¿no? La resistencia a perseguir eso valioso. Él Es la pinta, ¿no? básicamente, Como una fuerza, sí, esta como fuerza. una fuerza autodestructiva que todos los seres humanos tenemos dentro y que no solo se manifiesta dentro de nosotros, sino que también se manifiesta en las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ya sea amigos o familiares. Por ejemplo, el artista que quiere perseguir una carrera de pintura, de arte, a lo mejor la resistencia se puede manifestar en sus familiares, diciéndole que para qué va a desperdiciar su vida en el arte, que se va a morir de hambre. Y hasta él mismo, ¿no? Se lo dice, ¿no? Ya Ajá, tómate el rollo para ajá, que... y él mismo la resistencia también se manifiesta en él, pensando que sus críticos tienen razón. Entonces esta fuerza, la resistencia, es la que nos hace quedarnos en nuestra zona de confort y pues básicamente desperdiciar nuestra vida, desperdiciar nuestra existencia. A mí me encanta más porque, o sea, esta parte de la resistencia es un choque que pues, todos tenemos, ¿no? O sea, se manifiesta muy fácil en cualquier conducta que podamos hacer para procrastinar algo que en el fondo sabemos que tenemos que hacer. Y sí, Ujú. y a veces este es un truco bien cabrón, que a veces el procrastinar se presenta de maneras que uno ni se imagina, ¿no? De que a veces se presenta hasta con otras actividades que según te hacen estar ocupado, pero en realidad es para sacarle a tu actividad principal, ¿no? De que, un ejemplo, si te gusta crear música, si te gusta la foto, lo que sea, dices, no, pero es que tengo que lavar ropa, tengo que hacer esto y lo otro, y uno mismo como que se quiere hacer el ocupado para ya al último, cuando sí tengas el tiempo libre, y ahora sí darle a eso importante, pero en realidad te estás rellenando de puras Sí. pendejadas. Y somos expertos en autojustificarnos y en poner mil excusas y hacernos básicamente pendejos a nosotros mismos. Y que está fácil que se te vaya el tiempo, ¿no? Porque si lo analizas, es con lo que yo he tripeado últimamente un buen. O sea, cuando ves tus sueños como a futuro, como esa cosa ya más grande, pues la ves lejísimos, ¿no? Entonces eso es como lo que también mismo hace que te dé hueva. Y por eso es tan fácil que cada día se te vaya, porque como lo ves tan grande,
dices, no, me falta un chingo por construir. Entonces, si el día de hoy me dio un poquito de hueva, dices, bueno, pues es solo un día hoy, pero al día siguiente es la misma, solo un día hoy, pero al final de cuentas es concentrarte cada día cómo vas a poner ese ladrillo, porque es poner el día de hoy el ladrillo de la mejor manera para llegar, poner esa barda chingona que quieres poner. Sí, que Esa es la vida no vivida, ¿no? Porque habla de la vida que vives, la vida que has vivido y la vida que no vivida, que es todas estas ideas y los sueños proyectos guajiros. Sí, que nunca que se han cumpliste. destruido gracias a la resistencia, ¿no? De todos los sueños que cualquier persona o aspiraciones a hacer algo ha destruido, ya sea tu doctorado, ayudar El al algún día, ¿no? prójimo. Y es algún día, pues te das cuenta que si no te pones a trabajar y construyes los hábitos necesarios día a día para lograr esa meta, pues esos se van a convertir en sueños. Y una vez que crezcas y que te das cuenta que todo eso que siempre soñaste y que en tus sueños guajiros pensaste que alguna vez ibas a lograr, pues realmente nunca se cumplieron por tu propia Por tu mente. inacción, ¿no? Por tu Sí. propia capacidad de neta ponerte a trabajar en eso que quieres lograr y pues esto genera una sensación de arrepentimiento, yo creo que profunda. Y es que es difícil ver, ¿no? Porque la neta, una vez, por ejemplo, como tú ahorita que hiciste el ejemplo del restaurante que quisieras poner, o sea, tú ves como el restaurante completo, ¿no? Pero es difícil verlo que ese restaurante, si lo descompones, es un chingo de cosas. Por ejemplo, hoy puedes pensar algunos alimentos que vas a poner en el menú. Mañana puedes pensar de qué colores vas a pintar las bardas. Pasado mañana vas a pensar cómo quieres que se comporten los empleados. Y como que así dividido en partes no lo sientes como tan real y por eso es como tan difícil aterrizarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ya vas trabajando y se va juntando todo, es cuando, ¡pum!, se hace. Se van conectando los puntos Y y los como, sueños se cumplen si estás dispuesto a perseguirlos. y lo cabrón es que yo me he dado cuenta que nos automedicamos, de que como no estamos haciendo las cosas, bueno, a mí me pasa que la forma de sentirte bien es que te imaginas historias bien chingonas en tu cabeza de que no, yo voy a ser bien vergas y voy a hacer esto y lo otro, y hasta te dan unos pinches rush de dopamina en el cerebro que te sientes bien feliz. Pero, pues, güey, no, o sea, si no estás haciendo hoy nada, pues qué chingados de qué te sirve esa visualización tan cabrona. Uno de los ejemplos que más me asombró en este libro es cómo hace el comparativo con Hitler, ¿no? De que para Hitler fue más fácil hacer la Segunda Guerra Mundial que, que poder trascender su arte, porque él al principio era un pintor, nomás que nunca pudo entrar a la escuela de artes. Y pues ahí se quedó por no querer adentrarse a lo Sí, desconocido. la resistencia en realidad fue la que provocó la Segunda Guerra Mundial. Eslabón por eslabón, ¿no? En los sucesos históricos. No, y como dice la canción de Pink Floyd, la neta, de mis canciones favoritas, la de Time. The Time, esa madre a mí me hace que se me enchine la piel porque dice que, o sea, que en primera nunca te das cuenta de cuándo dieron el disparo de salida, como si fuera una carrera, que según tú lo estás esperando, como que alguien te diga a qué horas empezar, pero pues no, nunca nadie te va a decir a qué horas empezar, y que cuando menos te das cuenta, ya pasaron 10 años, y dices de que te encuentras y ves 10 años atrás, se te fueron de las manos y qué pedo que hice en esos 10 años. Pregúntale a tu abuelita cómo pasa el tiempo y ella te va a decir que de un día para otro ya pasó toda su vida. Y sí se va sintiendo, ¿no? O sea, Sí, yo voy percibiendo como cada año, o sea, ahorita yo sentía que 2020 y cuál, ya casi vamos a medio año, y me he sentado a platicar algunas veces con mi mamá, y hasta ella me dice que es que no sé en qué momento yo era una joven como tú, y ahorita soy una señora que ya tiene 3 hijos, y mis hijos ya uno se graduó de la universidad, o sea, es como, ¡pum! ¿Qué pedo con el tiempo? Pues hay que, cada día. Por eso si te abruma tanto tu meta y la ves muy grande, no, es más, deja de ver tanto hacia solo hoy. Hoy, ¿cómo te vas a acercar a esa meta? ¿Qué puedes hacer hoy con las herramientas que tienes hoy? Sí, entonces por eso Steven Pressfield, él habla que él está satisfecho cuando se puso a trabajar, porque se sentó a trabajar. Entonces ya su día está completo. Él tiene la conciencia tranquila porque hizo y se sentó a crear, ¿no? Entonces, realmente esta es la guerra del arte, porque es una guerra
interna, es una guerra que tienes que luchar contra ti mismo y contra la procrastinación. Y es algo que nunca va a parar. Es Nunca. que todos los días tienes que salir a chingarle y aunque te tiren de que no te va a salir o que tus ideas no van para ningún lado, es todos los días luchar contra eso. Sí, porque pues nadie nació sabiendo, ¿no? A cualquier persona que veas que hace algo impresionante, nadie es como que, ay, nació y ya fue bien chingón en eso. O sea, todos le Sí. dieron desde cero. El tonto es el precursor del Salvador, diría Carl Jung. A huevo. Es la transformación de... Pues sí, no es muy fácil decir, ay, pues no tengo la habilidad, o se nos hace difícil empezar porque no, yo ya quisiera ser un chingón en esa actividad, ¿no? Yo ya quisiera, Hablar como ese güey. sí, yo ya quisiera andar en tal escalón y no quiero ni siquiera empezar Ya a mover el quisiera, primer pie para subir el primer escalón. Entonces realmente a veces no empezamos porque tenemos miedo a no sentirnos capaces o a sentirnos los tontos, ¿no? Los tontos en cierta actividad, pero realmente aquí es donde entra otra idea de este autor, en la que habla sobre, bueno, somos seres mamíferos, entonces podemos operar de dos maneras. La manera jerárquica, que es la manera de la comparación, compararte con otros, que esto se relaciona totalmente con el capítulo de teoría de mente. Podemos compararnos con otros y podemos sentir o alimentar nuestro ego y sentirnos muy chingones porque somos mejores que otros, o sentirnos una basura porque hay otros millones de personas que nos superan cañón en la actividad en la que nos estamos desempeñando. Sin embargo, también está este modo de operar que es territorial, que literalmente es ponerte a hacer eso que amas y en eso que amas, pues es suficiente, ¿no? Porque es algo de territorio, es algo de que la recompensa es la actividad misma. Realmente no lo haces para impresionar a otra persona, sino lo haces porque esa actividad realmente te llena. trabajar en las artes por cualquier razón que no sea por amor es prostitución, así lo menciona. Que es un Y, frasezón. y eso creo que, bueno, a veces lo podemos ver reflejado en cualquier persona, como a veces nos queremos vender, ¿no? Queremos vender, no importa tanto tu idea, sino que se venda. Eso es prostituirte, prostituir tu ser o tu arte, es Sí, quererlo vender. y esa es como la idea de estar haciendo algo para ver cómo los otros van a percibir eso que estás haciendo. O sea, estoy haciendo esto porque cómo me van a ver las personas de esto que estoy haciendo. Y no, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Simplemente la actividad que estamos haciendo, la estamos haciendo porque nos llena y porque nos estamos expresando mediante la actividad. Y creo que es de esta forma cuando las mejores cosas y las mejores expresiones creativas pues realmente salen a la luz, cuando nos estamos tratando de comparar y tratar de como de proyectar alguna imagen, sino realmente expresarnos auténticamente. Y es que esta comparación es la que te quita un chingo de energía que podrías usar para crear. Porque yo me he dado cuenta de que yo siento que es imposible que no te compares, ¿no? Yo siento que a todos les pasa que en algún La punto resistencia se va a manifestar en ajá, pensamientos. y de que ya te empiezas a comparar, pero está en ti identificar y ser autoconsciente de que, a ver, ¿por qué te estás comparando? Regresa a ti, Ujú, a ver, ¿cómo ujú. yo puedo ser mejor? Porque todo ese Compárate tiempo, contigo no solo mismo. energía, tiempo que gastas comparándote, porque quieras o no, es tiempo que podrías usar en ti para estar avanzando, avanzando, avanzando. Y al mismo tiempo esa comparación te hace verte más pequeño, confiar menos en ti y pues es puro autosabotearte, meterte más en el hoyo. Porque es diferente comparar a aprender, ¿no? Porque uno a veces quiere aprender de ciertos maestros Ujú. y de cierta manera, aunque pues es natural en nuestra persona, pero tenemos que saber controlar eso, es no compararte, ¿no? Sí, o sea, es que son Solo como diferentes. compárate contigo mismo, si en realidad creciste de un día para otro en tu persona. Sí, pero es que de hecho la comparación yo la alcanzo a percibir que es un tanto hasta como con celos, se podría decir, de que Sí. ese cabrón ve nomás y yo. Y Sí, en pues cambio es criticar, ¿no? cuando lo ves de la otra forma de que mira ese güey qué chingón, yo puedo llegar a ser así o más chingón, pero tengo que trabajar en mí. Y al final es siempre eso, regresar
a ti y la comparación solo queda en comparación. Nunca regresas a ti de que, yo también puedo lograrlo. Quedas de que no, es que ese güey ya no ve ya nomás dónde está, ya. La brecha entre nosotros está muy grande. Y ahí es como, Sí, pues hay mil excusas o mil formas de poder criticar a todos de que todo uno tenía ya pues cuna de oro o otros nacieron con tal talento, pero o que ujú. tienen tales padres o tales amigos, pero uno nunca intenta ver lo que en realidad tiene y Sí, trabajar. tienes que jugar las cartas que se te dieron, a tus circunstancias y obviamente la habilidad se cultiva. Es algo que pasito a pasito vas cultivando y si realmente logras entrar en flow, esto va a hacer que tu habilidad se exponencialice en cualquier actividad que estés realizando. Sí, y tienes que ayudarte a ti mismo, o sea, porque no es tan fácil como decir, ay, me voy a dejar de comparar. También tienes que identificar, a ver, en qué momentos es donde me empiezo a comparar. Por ejemplo, yo identifiqué que, no sé, cuando uso Instagram, de repente ya, pues ves como todo banda bien, Ujú. bien acá, y ya empieza la comparación. Entonces ahí es donde yo me debo de ayudar a mí mismo y decir, a ver, güey, ya sabes que cuando estás en Instagram, de repente empiezan a estos pensamientos que no son buenos para ti, pues tú mismo ayúdate, güey, y deja de pues, usar tanto De esa app. O si autosabotearte. vas a tal lugar, no sé, por solo intentar parecer algo y te das cuenta que ahí es donde empiezan a surgir estos pensamientos, pues ayúdate ¿sí me explico? O sea, empieza a cortar esos lugares, patrones o lo que sea para que puedas avanzar. Sí, al fin de cuentas, la comparación es la ladrona de la alegría. Porque en cuanto te empiezas a comparar, no, pues, empiezas a estar jodido, ¿no? Porque empiezas a observar todas las cosas que tú no tienes y que los otros sí tienen. Entonces entras en un estado de carencia y ese estado de carencia trae más carencia a tu vida. En cambio, si tú estás agradecido por el momento presente y trabajas en ti mismo, vas a estar más agradecido y por lo tanto esto se va a convertir en un círculo virtuoso. Y precisamente eso de lo que hablas de las redes sociales, creo que es el mayor problema de lo que generan las redes sociales, que es esta comparación excesiva. O sea, nos damos cuenta pues de que existen güeyes de nuestra edad, O menores y... ajá, no sé, en Miami, con 20 con 20 mujeres y una mansión y dices, yo no tengo eso, ¿no? Y tú mismo te empiezas a comparar con personas pues que de alguna manera sobresalieron y eso mismo te quita Sí, pues como, ahí, o paras de agradecer lo que realmente tienes. no, y ahí es cuando ya estamos confundiendo. También entra el materialismo, pero estamos confundiendo el amor al arte tal cual, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que a lo que le das valor? Si es a lo que tiene el güey o lo que hace el güey o Sí, es como en el Bhagavad Gita, este texto súper antiguo hinduista. Ahí es básicamente una conversación entre Krishna, que es un arquetipo o una personificación de Dios, y este príncipe que está a punto de entrar en batalla. Y una de las lecciones principales de este libro es que el príncipe tiene el derecho a su trabajo, pero no tiene derecho a los frutos de su trabajo. Es decir, o sea, tú tienes derecho a crear y a ponerte a crear, sin embargo, no tienes que estar focalizado en qué frutos va a traer tu trabajo, sino que el fruto mismo o la finalidad misma es el trabajo. Todo lo demás es superficialidad, ¿no? Es secundario. Lo importante es tu trabajo, es la creación. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a poner a crear o qué? Pues claro que sí, ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Un Y, ejercicio, pues igual, y de hecho de sí, yo lo crear. pongo en comparación con esto del podcast, o sea, nosotros no recibimos ni un solo peso. Sin embargo, yo siento que aquí seguimos dando, no sé, por el hecho de que nos gusta como comunicar y estas mismas ideas que a veces nos las pasamos hablando entre nosotros, pues dijimos, pues ¿por qué no grabarlas? Ajá. Y Y la resistencia se pudo haber, o sea, o más bien no se pudo haber, más bien no se pudo haber manifestado, sino se manifestó en forma de el qué irá, ¿no? O
O sea, ¿tendré yo la autoridad como para ponerme a hablar de este tipo de cosas? ¿Cómo voy a escuchar al tratar de transmitir estas ideas? Ujú. O sea, pues O resistencia sabré lo suficiente, Ajá, y pues al fin, es decir, pues al chile, ¿no? Hay que hacerlo y pues disfrutar hacerlo y ese es realmente la El- finalidad de la actividad, y sí, simplemente y hacerla. si no somos buenos, pues ¿cómo más nos vamos a ser buenos si no le damos, no? Ajá, o sea, si sí. no te Literal. adentras si no te mueves, pues mueres. Sí, la resistencia se pudo haber puesto desde también de que, a ver, no tenemos micrófonos, no manches, esos vatos que hacen podcast tienen unos micrófonos y unos estudios bien perrísimos y nosotros como pues, ni modo que con nuestros labs y un microfonillo chafa, y o sea, y la resistencia se presenta y se presenta y se presenta y se presenta, y por ejemplo mi familia, ¿no? Y como, ¿para qué vas a hacer podcast o qué? No, pues para cotorrear y otros amigos, pero pues, güey, ahí nomás, ¿qué pedo? Andan perdiendo el tiempo, o sea, sí, porque sí le tienes que invertir algo de tiempo, ¿no? Y así la resistencia se va manifestando de una u otra forma, pero el chiste es, ay, darle, 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 Sí, el darle. chiste es darle por darle, por la Porque actividad. si Tenemos tú no lo derecho a nuestro haces, trabajo, pero alguien no a más lo los va a hacer. frutos. ¿No? Y además, pues, el crear este tipo de cosas o lo que en realidad pues, sueñas, pues te va a dar un mayor sentido de vida, ¿no? Porque el que simplemente dejes todo para el final o que nunca lo hagas, pues, ¿cuál ha sido la motivación de tu vida, ¿no? Es que creemos que todo es permanente y que nunca nos vamos a morir, y por eso tenemos que entender que todo es impermanente. Ajá, y si no hacemos las cosas ahora, aquí y ahora, pues ¿cuándo las vamos a hacer? O sea, si seguimos posponiendo todas esas cosas que queremos hacer, como dice la canción de Pink Floyd, pues se nos va a ir el tiempo y de repente nos vamos a dar cuenta que no hicimos nada de lo que soñábamos. Sin O- embargo, si nos sentamos a cada día a cultivar los hábitos y ponernos a realizar esas actividades que nos apasionan, pues nos cambia la vida, ¿no? Y de alguna manera cada día y cada actividad nos va iluminando el camino. Como la serie de Westworld, siempre que le preguntaban a Dolores de que cuándo, o sea, ¿cuándo van a ir a tal tierra? Y ella siempre decía, someday, someday, Sí. algún día iremos. Y ese día parecía un día bueno para ir, pero decía, no, como que hoy no, hoy hay esto que hacer, algún día. Y así nos la llevamos. Pero bueno, creo que ya llevamos algunos minutos hablando. Me gustaría mencionar un poco la frase que la otra vez escribí en una foto, que dice, la imaginación creativa se manifiesta como el dominio del arte en el terreno inexplorado. Entonces hay que seguir en movimiento, ¿no? Para pues, Sal- poder sal- crear y poder tener cierta creatividad. Adéntrate todos los días a lo que más te pues, apasiona. salir de la zona, al fin y al cabo se resume en salir de la zona de confort. O sea, exponernos con aquello que a lo mejor nos hace sentirnos incómodos, porque es ahí donde más vamos a aprender y donde más vamos a encontrar creatividad, donde más vamos a encontrar esas ideas que nos van pues, a pintar el camino y Por donde, enseñarnos por dónde caminar. por donde tienes miedo, ahí es. Sí, Ahí es, porque carajo. Por donde está oscuro, ahí es, carajo. El tesoro se encuentra, el tesoro se encuentra en la cueva a la cual tienes miedo de entrar. Ah, Joseph Campbell. es como decía también Jordan Peterson, que por qué siempre, o sea, ¿por qué crees que siempre esta historia la presentan de esta manera? Que siempre hay un dragón que lanza fuego protegiendo el tesoro. O sea, porque el tesoro no está ahí nomás fácil de agarrar. No, güey, o sea, siempre está después de lo cabrón. Sí. Es como en Mario Bros. Igual, después de que se mete una putiza brincando monitos y chingando, ya llega con la princesa. Sí, de hecho esto se ve representado en la mitología en cómo este, el castillo está dentro de barreras, dentro de murallas. Eso como que indica nuestra zona de confort o simboliza nuestra zona de confort, nuestra zona de conocimiento. Sin embargo, el dragón está allá afuera, está en el Ujú. caos. Y No, para conseguir el tesoro tenemos que salir de esta zona de confort, de estas murallas, luchar contra el dragón, que en este caso el dragón es interno, son nuestros propios miedos, nuestros propios prejuicios, y cuando logremos de alguna manera
pues vencerlo, vamos a obtener eso valioso, que es el oro. Y ese oro pues no es algo material, sino es algo que supera lo material, no es sabiduría en esencia. Y pues bueno, yo creo que esta fue una suficiente para cerrar, para despedirnos con esta pequeña analogía. Y pues, Chido. Muchas Gracias gracias por por escuchar. Neta, lo agradecemos. Ya este es pues, el noveno, creo. noveno, pero hemos recibido bastante pues algunos feedback. mensajillos. Hemos recibido algunos mensajillos y la neta sí motivan bastante. Sí, Sí motivan, la Aunque neta. sean poquitos, pero motiva. Que la gente pues aprecia estas conversaciones y pues las escucha hasta el final y pues está chingón. bueno, muchas gracias. Y síganos si pueden en nuestras redes sociales o denle like, compartir. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y también Apple Podcast. Hasta luego. Gracias.